pasajero debe permanecer a bordo. Permita el libre cierre de puertas. La estación oculta del metro de la Ciudad de México. Recuerdo que aquella noche era domingo. Aproximadamente a las 11:25, yo regresaba de casa de mis padres. En ese momento vivía solo por la estación del metro Colegio Militar. Recuerdo que aquella noche venía bastante cansado, pues había sido una tarde bastante pesada. Abordé el metro en la estación Xola. Llegué al pasillo del andén. Por la avenida alcanzaba a ver algunos carros circulando. Eran pocos. El frío era abrumador. Llevaba un abrigo de color beige y lo ajusté un poco con ambas manos. Me recargué en uno de los barandales de la estación. 10 minutos aproximadamente pasaron para que el tren del metro llegara. El tren pasó a velocidad lenta frente a mí, y mientras iba deteniéndose, me percaté que todos los vagones venían vacíos, por lo que pensé que ese tren se encontraba fuera de servicio y no iba a abrir las puertas. Volteé para ambos lados del andén y también me di cuenta de algo extraño. Toda la estación estaba sin gente, tanto en dirección Cuatro Caminos como en dirección Tasqueña. El escenario en ese momento ya era bastante raro. Me sentía totalmente solo. No pasaba ningún auto tampoco por la avenida Tlalpan. El metro se detuvo y abrió las puertas. Cosa rara, ¿no? Nuevamente volteé para ambos lados esperando a que alguien me negara el acceso, o que por lo menos me avisara que no me podía subir, pero al no ver indicación alguna, por la hora, y porque no se me fuera a hacer más tarde, decidí subirme. Ya dentro del tren del metro, volteé para ambos extremos. Ese tren era de esos largos que no tienen divisiones y no había nadie. Por un momento pensé que todo se trataba de un error. Al llegar a la estación Viaducto, el metro se detuvo y abrió las puertas de manera normal. Eso, de alguna forma, me tranquilizó un poco, pues sabía que estaba parando en cada estación. En la estación Viaducto, nadie subió. Todo seguía siendo raro, pero opté por quedarme sentado, ponerme mis audífonos y relajarme para llegar a casa. Cerré los ojos. En mi mente sabía que faltaban 11 estaciones para llegar a mi destino, y seguramente alguna vez también lo has hecho, pues yo iba contando en mi mente las estaciones mientras tenía los ojos cerrados para no pasarme. En la estación Zócalo, recuerdo que abrí los ojos y cuando el metro abrió las puertas, unas personas que vestían de color negro como vestidos elegantemente ingresaron casi hasta el final del tren. También me percaté que entraron unos trabajadores del metro y pensé que era normal por el horario. Cerré los ojos y recuerdo que me quedé dormido. Perdí la cuenta de las estaciones en las que estaba. De repente, sentí como el tren se estacionaba y eso hizo que abriera los ojos. Todo se encontraba oscuro. El tren estaba con las luces apagadas y totalmente solo. En mi mente me decía a mí mismo: no puede ser. Me quedé dormido y llegué a la última estación. Ya me quedé encerrado. Me paré, entré en pánico. Empecé a gritar para ver si alguien me escuchaba. Traté de ver la hora de mi celular y estaba sin batería. Bajé las palancas de emergencia, pero el tren no respondía. Pasaron unos minutos y me tranquilicé. Tenía poca visibilidad. Caminé hasta en medio del tren y me percaté que una puerta estaba entreabierta. La moví y con facilidad la puerta se recorrió y pude salir. Lo que estaban viendo mis ojos era algo impresionante. Era una estación del metro, pero parecía abandonada. El andén se veía viejo y sucio. Había charcos de agua y en las paredes había unas figuras grabadas. Parecían pirámides talladas sobre la piedra. Miré para los dos lados del andén. La poca luz que había me hacía ver también lo que era el área de torniquetes, pero no había nada. Es decir, como si estuvieran destruidos. Había un mapa del metro. Me acerqué y me percaté que era un mapa diferente al que conocemos. Este mapa tenía más estaciones de las que conocemos. Había nombres raros. Algunas estaciones se nombraban por claves y siglas que desconozco qué signifiquen. Caminé en medio de ese pasillo y me percaté que había unas oficinas abandonadas donde había muchos papeles. Se escuchaba el goteo de agua que caía en un charco. De pronto, un ruido me espantó y me hizo voltear. Eran unas ratas corriendo que se iban por el pasillo y se metían a un túnel. De mi miedo empecé nuevamente a gritar para pedir ayuda, pues no sabía dónde estaba. Trataba de ver si las paredes tenían algún letrero que me dijeran en qué estación estábamos. Tal vez estaba en un taller o algo parecido, pero no. Recuerdo también
que en dicha estación había mucha suciedad en el piso, como si tuvieran años que no limpiaran. El olor era raro, se percibía mucha humedad. Miré hasta el final del andén y me percaté que había una pequeña puerta con una luz. Caminé y justo cuando iba a abrir la puerta, escuché una voz bastante gruesa que me dijo: ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Era una persona muy alta y una gabardina similar a la mía, pero en color negro. No alcanzaba a ver su rostro, ya que portaba un sombrero grande. Yo le contesté: no me haga daño, no estoy haciendo nada malo, solo me quedé dormido y no sé dónde estoy. Por favor, solo quiero ir a casa, no me haga daño, por favor. La persona de negro me dijo que no me moviera. A unos segundos después llegaron 3 personas más. 2 eran de las personas vestidas elegantemente y de negro. La otra persona parecía un obrero. Eran de las personas que se subieron al metro cuando yo venía. Me empezaron a cuestionar que cómo había llegado. Yo les conté lo sucedido. Como que no me creyeron mucho. Uno de ellos dijo que los estaba poniendo en riesgo. Pasaron unos 10 minutos y se acercó uno de los hombres de negro y me dijo: hijo, tú no tienes por qué estar aquí. Solo personal autorizado puede entrar de este lado. Tomaste el tren equivocado y llegaste a lo que conocemos como la estación oculta del metro. En otras instancias tendría que deshacerme de ti, pero eres un alma buena y no veo nada malo en tu ser. Así que mira, ponte esta venda en los ojos, cállate y siéntate. Haz caso a lo que te digan. Y eso sí, si llegaras a mencionar algo de esto, te voy a buscar y te voy a encontrar. Así que mejor guarda silencio. No le cuentes a nadie de esto. Yo empecé a llorar de los nervios. Le dije que sí a todo. Me pusieron la venda y sentí un fuerte golpe en la parte trasera de mi cabeza y me desmayé. Al poco rato, desperté y me encontraba en un vagón del metro llegando a la estación Popotla. Recuerdo que al despertar lo hice en otro asiento que no era en el que yo tomé inicialmente. Desperté de brinco, como cuando te despiertas asustado porque sientes que te vas a caer. Impresionante. Estaba sentado y había gente en el vagón. Muy poca, pero sí había gente. Algunos se me quedaron viendo raro. Algunos otros se rieron por mi abrupto despertar. Confundido, empecé a mirar a todos lados. Las miradas hacia mí eran fuertes. Me puse de pie. Tenía miedo. Tal vez la gente pensó que venía borracho o algo por el estilo. Tomé mi celular y extrañamente ya tenía pila. Eran las 11:45 de la noche. Imposible, solo habían pasado 20 minutos y todo lo que pasé en la estación fantasma o en la estación oculta fue más de 1 hora. Estoy casi seguro. Más impresionante aún, traía un dolor en el cuello. Era el golpe que me habían dado. Al llegar a la estación Colegio Militar me bajé y me puse a llorar. No podía creer lo que me había tocado vivir. Es que realmente existe una estación secreta, una estación oculta, o una estación fantasma del metro. ¿Estuve ahí por error? ¿Fue un sueño? ¿O qué pasó? Me fui a casa esa noche. No pude dormir. Tuve muchas pesadillas. Me puse una pomada para mi cuello y tomé una pastilla desinflamante. No tenía sentido nada de lo que había vivido. Pasaron 2 días y el golpe se iba poniendo morado, pero poco a poco fue bajando. Estoy seguro que algo me había sucedido, pero no sé qué. Yo no tenía idea de que esa estación pudiera existir. Preguntando con compañeros y amigos, me dijeron que existe tal leyenda. Busqué en algunos libros, también en internet, pero encontraba poca información. Cuentan los rumores que esa estación oculta es un remanente olvidado de los primeros días del metro, construida en secreto y luego abandonada por razones misteriosas. Dicen que los túneles que llevan a esta estación están llenos de sombras inquietantes y susurros desconocidos que parecen susurrar nombres olvidados. Los trabajadores del metro evitan hablar de ella, y aquellos que se aventuran a preguntar son recibidos con miradas de temor y silencio. Sin embargo, algunos han afirmado haber tenido encuentros inexplicables en las profundidades de los túneles, luces parpadeantes que se encienden y apagan sin razón aparente, voces susurrantes que los llaman desde la oscuridad y la sensación de ser observados por algo que no tiene forma ni rostro. Se dice que aquellos que se atreven a explorar la estación oculta del metro de la Ciudad de México nunca regresan completamente iguales. Algunos desaparecen sin dejar rastro, otros regresan con historias de terror que los persiguen en sus pesadillas, y aquellos que son lo suficientemente valientes para intentar encontrarla
A menudo se pierden en los laberintos subterráneos, atrapados para siempre en las profundidades del metro. ¿Y tú? ¿Has escuchado alguna historia de la estación oculta del metro de la Ciudad de México? ¿Crees que sea real? ¿Crees que exista? Permita al libre cierre de puertas. Gracias. Las siguientes historias son historias pequeñas contadas por un trabajador del metro llamado Ángel E., quien amablemente nos contó parte de sus experiencias y las experiencias que le han contado sus compañeros y esas leyendas que se cuentan como secreto a voces. Supe de un caso de una conductora que venía en el último tren de Tasqueña a Cuatro Caminos, y al salir de Panteones, la siguiente estación que sigue es precisamente Cuatro Caminos. A la mitad del túnel vio una especie de neblina. Pensaba ella que había un conato de incendio, ya que dentro del túnel hay subestaciones donde se puede provocar un cortocircuito, cuando de la nada aparecieron varias personas vestidas de blanco, caminando de un lado a otro. En ambas vías, detuvo la marcha del tren y por medio del radio se comunicó al puesto central de control del metro para decirle al regulador sobre lo que estaba viendo. Este le contestó que estaba raro eso, ya que las vías estaban energizadas. No había reporte de trabajadores que hubieran solicitado el descenso para la inspección de alguna falla y que siguiera con la marcha del tren a baja velocidad y que fuera pitando para que la gente se quitara de la vía. La conductora empezó a avanzar a baja velocidad, quedando pasmada al observar cómo estas personas se desvanecían junto con la neblina. La conductora llegó a la estación terminal Cuatro Caminos y luego de levantar su incidente, le dijeron que esas personas no eran vivos, ya que dicho tramo pasa por debajo de algunos panteones. La conductora pidió su cambio de línea y de turno. Otro caso con la misma similitud que el primero le sucedió a otro vigilante y a un policía auxiliar. El vigilante venía caminando por la vía que da a Cuatro Caminos y el policía por la vía que va a Tasqueña. Habían descendido en Cuatro Caminos con dirección a Panteones. A medio camino en el túnel, el policía detectó varios bultos en las vías. Cuando se acercó a dichos bultos, se dio cuenta que eran alrededor de 6 personas sentadas y agachadas como si fueran trabajadores, pero vestidas de negro y estaban sobre la barra guía. Lo extraño fue que donde se encontraban estas personas, toda esa área estaba en absoluta oscuridad, ya que varias lámparas estaban apagadas. El policía volteó a ver al vigilante y le dijo que del lado de su vía se encontraban varias personas. El vigilante se pasó a la vía para pedirles datos a dichos trabajadores. Cuando estuvo frente a ellos, les dio los buenos días. Saludó, que no le contestaron. Enseguida, el vigilante le dijo al policía que siguiera caminando. El policía, sin dejar a ver a estas personas, quienes nunca levantaron la cabeza y estaban encapuchados, con la duda, le preguntó al vigilante que era muy raro que dichos trabajadores estuvieran tan callados, vistiendo ropas oscuras, agachados y sentados en la barra guía y en un lugar bastante oscuro. Además de que no estaban trabajando, el vigilante le dijo que siguiera caminando y llegando a la estación Panteones le respondería su duda. Después de unos minutos, llegaron a dicha estación y el vigilante le dijo al policía que al acercarse a dichos trabajadores para pedirles datos de qué departamento y a qué área pertenecían y a qué hora les habían dado su autorización de descenso a vías, descubrió con terror con la luz de su lámpara que esos supuestos trabajadores eran unos muertos, a lo que el policía le preguntó que por qué decía eso. El vigilante le dijo que las manos de ellos estaban descarnadas y no traían el calzado dieléctrico, ese calzado que te ayuda a protegerte para estar en las vías. Estaban descalzos, mostrando lo mismo, las manos también descarnadas, por lo que no quiso decir nada para no asustarlo y mejor decidieron retirarse. Hace algunos años, un vigilante y un policía auxiliar iniciaron un recorrido por vías de Cuatro Caminos a Panteones, denominado Operativo Túnel. Dicho recorrido es para detectar que nada pudiera interferir con la libre circulación de los trenes al inicio del servicio. Antes de bajar a las vías, el vigilante le dijo al policía que si en el recorrido escuchaba algo, que no fuera a voltear por ningún motivo para atrás, a medio camino,
El policía escuchó voces y pudo más su curiosidad que lo hizo voltear, dándose cuenta que dichas voces provenían de unos seres encapuchados vestidos de negro, algo así como monjes sosteniendo antorchas. El policía espantado le dijo al vigilante lo que había visto atrás, contestándole el vigilante: «Te dije que no voltearas», procediendo los dos a correr y no pararon hasta llegar a la estación Panteones. En el metro Camarones, una noche, 3 policías que se quedaban toda la noche como parte de la vigilancia del metro nos contó que se encontraban haciendo su horario de guardia. En la salida de dirección a Rosario, escuchó que unos niños empujaron la reja que mantiene cerrada la estación y que la abrieron. De inmediato se pusieron alerta porque esas puertas llevan candados y es muy difícil que las puedan abrir. Los policías salieron de su cubículo corriendo. Se dieron cuenta que eran 2 niños descalzos que corrían hacia abajo por las escaleras de concreto. Si no conocen la estación Camarones, les comento que son demasiadas y son escaleras en especie de caracol. De los 3 policías, 2 se echaron a correr para detener a los niños y el tercer policía corrió a la puerta para ver cómo habían botado el candado. Los policías le gritaban a los niños que se detuvieran y que dejaran de correr. Cuando llegaron hasta las últimas escaleras, hasta abajo del andén, no vieron a nadie. Solo escucharon la risa de los niños. Buscaron por todo el andén, incluso con sus lámparas, alumbraron hacia los túneles y nada. El tercer policía, que se había quedado a resguardar la puerta desde arriba, les gritó que la puerta estaba cerrada, que el candado estaba bien colocado, que no se veía cómo hubieran ingresado a esos niños. Esa noche, los policías estaban seguros de lo que vieron, pues los 3 vieron a esos niños correr, pero nunca supieron cómo entraron y a dónde se fueron. Tomaron la experiencia como algo paranormal. Entre ellos dijeron que tal vez eran duendes. Otros dijeron que eran demonios que se aparecen de manera frecuente en dicha estación. Una vez más, agradezco que hayas llegado hasta aquí en este video. Si el video te gustó, por favor déjame un comentario y compártelo. Si tienes alguna historia paranormal que haya sucedido en el metro de la Ciudad de México, por favor envíala a mis redes sociales que dejaré en la descripción. Tal vez tu historia aparezca en el próximo video. Yo soy el Taku y nos vemos en el próximo video.